para ver si quedó claro. Entonces les decía, les hice unos ejemplos, son 6, no son muchos. Pero ustedes me van a dar la clase a mí, me van a decir a mí. Los ejemplos son sencillos en realidad, yo se los explico y ustedes me dicen qué área de la farmacología está involucrada en eso, o qué áreas más bien de la farmacología están involucradas en eso. Por ejemplo, si yo les digo, en este caso, ¿no? Bueno, pues este animalito marino pues tiene una toxina que se conoce como conotoxina y ha sido utilizada como sedante, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué área de la farmacología creen que se esté refiriendo? Farmaconosia. Exacto. Y esta cuestión que les decía ayer, por ejemplo, quizá no se utiliza toda la toxina porque también no sería como muy ético ir a sacar a todos estos animalitos del mar para drenarles, quitarles su toxina. Entonces se hizo esta síntesis a partir de conocer su estructura y también se utiliza. ¿Eso qué es? ¿Qué área de la farmacología es? Farmacología química. Exacto. Entonces, básicamente eso, les preparé 6 ejemplos más o menos de ese tipo. Entonces, déjenme, llevo los ejemplos. Acá, va. Entonces, este es el número 1. Esto es algo que surgió en el 2020, como ven, no tiene tanto tiempo. Es un estudio un comunicado que sacó la FDA acerca de que retiraba del mercado medicamentos hechos a base de ranitidina, porque lo que habían encontrado en esto es que quizá había una impureza. Entonces, esta impureza es esta, NDMA, y al parecer este tipo de sustancias puede causar cáncer en el humano, ¿no? Entonces, con todo ese background, ¿de qué estamos hablando en este ejemplo? Toxicología. Sí, puede ser toxicología. ¿Qué más? ¿Por qué toxicología? Porque nos habían mencionado que esta rama pues busca, bueno, investiga las reacciones adversas que pueden tener los fármacos. En este caso, pues como menciona la ranitidina, pues una de sus reacciones adversas tal vez podría ser pues eso, que tenía un agente cancerígeno. Sí, más que la ranitidina, Daisy, levantaste la mano, ahorita sigues, más que la ranitidina como tal, pues ¿cómo se llama? Esta impureza, ¿no? Que encontraron, pero sí, ¿mande? Bueno, como dice su compañera, a final de cuentas, pues sí puede tener un impacto y de algún modo está involucrada la toxicología aquí. ¿Qué otra cosa está involucrada? Puede ser la farmacología clínica, ya que va a estudiar no solamente, bueno, va a ver también sanos y enfermos y la acción y efecto de los fármacos. Sí, también, porque a final de cuentas se está ocupando pues sí, ¿no? Como tal ya se está aplicando, ¿no? En las personas. Sí, también tiene que ver la farmacología clínica. Levantaron la mano también, si quieren, no sé, participar así. Interrúmpame. Sí. También podría ser la farmacoepidemiología porque bueno, son fármacos que ya se lanzaron después de las pruebas por las que pasaron, entonces es una evaluación costo-beneficio en tiempo real. Claro, muy importante. Ayer no, bueno, hace rato les decía a los chicos y también no sé si ayer se los comenté, no me acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la talidomida, pues todo lo que causó, ¿no? Se habla como de 20,000 o más personas porque es algo que se sigue sintetizando. Se utiliza para otras cosas actualmente, pero bueno, se sigue haciendo y aplicando en ciertas regiones y sigue habiendo estos problemas, pero bueno, la empresa que la generó se ganó una demanda brutal, ¿no? Y a final de cuentas no hizo gran cosa, no pagaron realmente lo que tenían que pagar y creo que solamente una persona en Australia fue la que pudo acceder como digamos que un poquito más de dinero. Bueno, tuvieron que ver muchas cuestiones ahí, ¿no? Políticas e intereses, etcétera. Entonces sí, es muy importante farmacoepidemiología aquí, que va de la mano, si se dan cuenta, con farmacoeconomía. Pues sí, la talidomida, por ejemplo, en ese caso era muy
barata, muy buena y todo el mundo lo podía utilizar y acceder y dejaba mucho rendimiento económico, pero pues nada, estaba causando todo ese problema. Entonces sí, en este caso también aplica la farmacoepidemiología. También para que la FDA hubiera sacado un comunicado de este tipo, obviamente tuvo que haber habido alguna investigación, ¿no? Algunos datos por ahí también que les dijeran en qué proporción estaba la impureza, no sé, en dónde se estaba comercializando el medicamento, bueno, la ranitidina, y también cierto tiempo, ¿no? O sea, a final de cuentas, esto, como les decía su compañera, ya es algo que ya salió al mercado, ya se comercializó, ¿no? ¿Algo más que crean que va por aquí? Voy a poner- Farmacología química. Sí, también farmacología química. Bueno, yo les puse aquí estas dos, pero también farmacología química, de algún modo tuvo que haber habido un análisis de qué era lo que estaba aquí como impureza. Sí, también. Muy bien, niños. Ok, segundo ejemplo. Este es la exploración de un candidato vacunal. Este trabajo también es relativamente nuevo, es del 2017, y aquí lo que intentaron hacer fue un candidato vacunal para MERS-CoV, que es uno de los coronavirus más importantes por la mortalidad que causa. Entonces, evaluaron esto en un modelo de ratón. Aquí lo que hicieron fue vacunar ratoncitos Valpsec, que son el ratón blanco de laboratorio que conocemos, o bueno, creo que conocen ya, que se utiliza mucho en docencia y mucho en investigación. Bueno, a estos animalitos los vacunaron con diferentes concentraciones del vector. Si se dan cuenta, 1 microgramo, 3 microgramos, 10 microgramos, etcétera. Esto de matriz M1 es una proteína también del virus, y PBS, que PBS es un control, es un buffer de fosfatos. Entonces, lo que hicieron fue evaluar el RNA del virus, del MERS-CoV, porque esa evaluación de RNA es una medida indirecta de la replicación y de la infección. Si hay mucho más RNA, quiere decir que hay una replicación activa, está la infección activa. Si hay menos RNA, entonces de algún modo a lo mejor está disminuyendo la replicación, puede disminuir también la infección. Entonces, ¿qué se les ocurre aquí que hay? Daisy. ¿Sería farmacología preclínica? Sí, preclínica, claro. Estamos utilizando modelos de animales, por supuesto. Wendy. La farmacometría porque están estudiando la relación entre la dosis que se administra y el resultado que se obtiene. Claro, si se dan cuenta, efectivamente, ¿no? Aquí están utilizando diferentes concentraciones del vector y lo que están evaluando es si disminuye o no disminuye este ARN que les mencionaba. ¿Qué más? Más se les ocurre. Puede ser la farmacoterapia, bueno, porque en farmacoterapia veíamos que era como, pues, averiguar el tratamiento de enfermedades o prevención. Entonces, pues yo creo que también va como relacionado, ¿no? Bueno, yo siento que sí. Fíjate que en este caso bueno, espérame tantito, farmacognosia también, ¿saben por qué? Yo les decía que la farmacognosia evalúa algunas cuestiones de compuestos que pueden ser obtenidos de vegetales, animales e inclusive de minerales. Esto quizá no es así como tal, pero aquí se está evaluando la proteína spike, la proteína, ¿cómo se llama? Pues sí, espiga del virus. Quizá no es como tal un animal, el virus no cae en ninguna de esas clasificaciones, pero bueno, también podría ser considerado de algún modo farmacognosia, y obviamente lleva algo de biotecnología aquí porque está implicado la generación de un vector que lleva a esa proteína. Ahora, me decías, ¿terapia? ¿Farmacoterapia? Wendy. No, No, doctora. mi compañera Reina. Farmacoterapia, si recordamos, farmacoterapia ya está un poquito más, un poquito más adelante. Y si se dan cuenta, bueno, aquí dice está un poquito ligada o más bien está ligada a la farmacología clínica. Yo no lo llamaría como tal farmacoterapia, porque esto como tal que estamos viendo aquí, si bien ya lleva cierto ensayo, cierta experimentación, en realidad es un modelo todavía mucho antes de ser aplicado
al humano, ¿no? Esto se queda, o bueno, no sé si se quedó, no sé si lo continuaron, pero se quedó un poquito más en ratón. En el caso de farmacoterapia ya lleva como que un proceso un poquito más largo, quizá ya pudo alcanzar estos ensayos clínicos, se está usando, a lo mejor ya está, se está evaluando algo de respuesta en el humano, entonces se queda un poquito corto todavía como para ya considerarlo dentro de la farmacoterapia. ¿Sale? Ok, ejemplo 3. Bueno, esto es un alga, es sargazo como el sargazo, bueno, una especie de sargazo. El sargazo es como esta alga que estaba en las playas de Cancún, que estaba, así que estaba tapizando las playas. Pero bueno, este sargazo en particular, este que está el nombre aquí abajo, es de cierta localidad. Este es un trabajo también publicado y lo que hicieron fue ir y tomar este sargazo y generar fracciones. Las fracciones son, digamos que a través de solventes y a través de cuestiones químicas, lo que hacen es separar, ¿no? Para buscar actividad. Puede ser de mucha en realidad, puede, mande Julio. Okay. Puede ser actividad anticancerígena, antimicrobiana, anticoagulante, antioxidante, etcétera. Bueno, en este caso, lo que hicieron fue hacer este fraccionamiento utilizando diferentes solventes y probaron si había inhibición en placas, me imagino, de cultivos de bacterias gram positivas y gram negativas, ¿no? ¿Qué tipo de farmacología, o bueno, qué área de la farmacología involucra? Farmacognosia. Sí, farmacognosia. Sam Segreste. Sí, podría ser farmacología química, tal vez. ¿Farmacología qué, perdón? Química. Química. Fíjate que de algún modo yo no lo consideraría como tal farmacología química. ¿Por qué? Porque en este caso, si se dan cuenta, fueron y buscaron el alga y buscaron si había o no había actividad. El siguiente paso, o sea, por ejemplo, yo que he visto, bueno, lo que conozco de estos ensayos que hacen con algas, por ejemplo, es que primero buscan si hay o no hay actividad y después buscan a qué se debe esa actividad. Entonces, quizá aquí no está tan metida la farmacología química en el sentido de la síntesis, pero bueno, sí involucra la cuestión de utilizar solventes y hacer la separación. Entonces, con reservas, quizá podríamos decir que sí, porque eventualmente si algo de esto si hubo actividad en algo de esto, se va a buscar, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvo actividad o a qué se debe esta actividad? Y de algún modo también está involucrada la preclínica. Les decía ayer que no nada más hay modelo de animal, hay muchas cosas, bueno, más bien prácticamente todo se hace in vitro antes de ser probado, o debería de hacerse así como tal in vitro antes de ser probado. Aquí no se los puse, pero bueno, estos les decía que son organoides, pero hay cultivos de células humanas y también, en este caso, cultivos de bacterias que se utilizan para probar diferentes cosas, ¿no? O sea, en este caso, pues bueno, es la actividad de inhibición de alguno de los compuestos que puede estar contenido aquí, ¿no? Pero de algún modo también es una farmacología preclínica. ¿Por qué? Por la razón de que no ha llegado como tal a ser probada en humanos, en pacientes, ¿no? Vale. Siguiente ejemplo, esto es síntesis de glucosa. Bueno, no, la de glucosa, sí, supongo que sí se puede sintetizar, pero básicamente la de glucosa es lo que se encuentra en los carbohidratos, los procesos celulares, y la que sí se sintetiza como tal es L-glucosa, que puede ser utilizado como agente terapéutico para diabetes tipo 2. ¿Esto qué es? Farmacología preclínica. Ay, ¿cuál? Farmacología preclínica. Pues sí, sí es química, porque obviamente involucra este proceso de síntesis, y sí, también es preclínica. En realidad todavía es algo que se está probando mucho antes o que se está haciendo mucho antes de pasar a humano. De algún modo también es farmacología preclínica. Okay. Ahora, este no pude descargar, no es
no encontré el acceso para entonces traté de copiar como que lo que venía al principio y no quiero que como que ¿cómo se dice? Como se espanten con tanto texto, pero bueno, básicamente esto es un metaanálisis, es un análisis de anticuerpos anti-TNF que se utilizan como terapia en artritis reumatoide. ¿Alguien sabe qué es artritis reumatoide y qué la caracteriza? Es una enfermedad autoinmune que genera inflamación de las articulaciones. Sí, exactamente. Ya se los puse. Bueno, aquí les puse una infografía de esta cuestión de la artritis reumatoide, pero sí, la artritis reumatoide se trata, sí, el tratamiento, entre comillas, que se puede dar es antiinflamatorios y también hay inhibidores de moléculas como TNF. Hace rato me decían sus compañeros que la mitad de una sección ya llevó, por ejemplo, inmuno e histología y luego la mitad llevó otra cosa. ¿Sí es así? ¿Algo así? Aquí todos llevamos lo mismo. No, pero, o sea, o sea, ustedes ya llevaron, por ejemplo, histología, inmunología, ¿cómo se llama la? Entonces están llevando histo. Sí, Ok, es que me explicaban algo así, que como que estaban cambiadas las secciones. Bueno, entonces, TNF, yo creo que, bueno, ya lo vieron ustedes, TNF es una citocina proinflamatoria, es quizá de las más importantes citocinas proinflamatorias, y para artritis reumatoide se ha estudiado mucho cómo se puede inhibir. Ya hay anticuerpos comerciales. En este caso, bueno, solo que en este caso lo que hacen estas personas es ir y evaluar dos anticuerpos que ya están, aquí están subrayados, que están ya, ¿cómo se dicen? Ahí, aprobados para su uso comercial y que se han aplicado, ¿no? Pero la evaluación o la importancia de esto es porque al parecer están relacionados también con este tipo de daño o también con la aparición de infecciones o de malignidades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de farmacología hay acá? Aunque ya se los puse allá arriba. Cuéntenme. ¿Por qué esos dos tipos, farmacología clínica y farmacoterapia? Farmacoterapia, yo digo que está involucrada porque usted, como había comentado, ese es como el paso final de la elaboración de algún fármaco. Y pues aquí usted dijo que ya están aprobados, entonces como que ya es el paso final. Sí, farmacoterapia, bueno, y farmacología, déjenme voy a regresar. Ya involucra como que los últimos pasos o las últimas etapas, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, farmacoterapia, les decía, aquí ya, como decía su compañero, ya es algo ya es algo que salió, de algún modo ya es algo que se está usando, ya hubo una evaluación, etcétera, ¿no? Y farmacología clínica se está utilizando en pacientes enfermos. Este ejemplo se los quise poner porque ayer lo que les comentaba, ¿no? Respecto a toxicología y farmacología clínica. Una de sus compañeras en la clase anterior ayer me decía, bueno, pero ¿cuál es la diferencia aquí y aquí, no? Si de todas maneras queremos ver efectos, ¿no? Y puede que hay cosas que ya estén probadas, entre comillas, o que ya se estén comercializando, que puedan ser, a largo plazo también tener un efecto. Bueno, en este caso, la toxicología lo que va a hacer, va a evaluar, sí, efectos adversos, pero, bueno, nuestra sociedad, nuestros lineamientos sociales no nos permiten hacer este tipo de análisis o de ensayos en humanos, ¿no? En realidad, yo creo que ninguno de nosotros hemos visto así como tal que agarren humanos así como tal y los metan por ejemplo, a una jaula, a un cuarto o algo así, y de la nada empiezan a probar dosis letales, por ejemplo, de algún fármaco, ¿no? En realidad, eso se hace en animales. Les decía como esta cuestión de la medicina en la Segunda Guerra, pero bueno, eso es un caso extremo y que de hecho ha servido, les decía, para hacer todas estas cuestiones de
de bioética y lineamientos en los ensayos clínicos, ¿no? Pero básicamente la toxicología se hace antes ensayos preclínicos antes de poder pasar en humano. Ahora, ¿qué pasa? Sí puede pasar pues algún efecto adverso como tal, ¿no? Nuevamente está involucrada farmacología clínica. ¿Por qué? Porque estamos utilizando tanto sujetos como, podemos utilizar sujetos sanos, pero en este caso, en este ejemplo, estamos utilizando sujetos enfermos. Ahora, muchas veces pasa, y de verdad es muy común, no sabría decirles qué tan común, porque quizás sería cuestión ir a preguntarle a todas las farmacéuticas y por supuesto que no nos van a decir cuántas veces fallan, pero a veces pasa que hacemos algo in vitro y todo funciona muy bien, todo mágico y maravilloso, se pasa el ratón y no hay nada, no hay efecto, no se ve nada, le hace lo que el viento a Juárez, lo que sea que se esté probando al animalito. Entonces, hay que recordar que in vitro, por ejemplo, nosotros controlamos hasta cierto punto, pues no sé, temperatura, pH, salinidad, en el caso que se tenga que controlar salinidad, etcétera, ¿no? Y cuando pasa al animal, el animal, a final de cuentas, tiene su propia fisiología, su propia manera de responder. Entonces, sí hay, digamos que cuestiones que pueden ser, adversas que al principio no estamos viendo, ¿no? Y puede pasar este tipo de cosas. O sea, si algo ya fue probado y ya salió al mercado, como en este caso, y ya se utiliza, puede que a la larga también veamos que hay un efecto adverso, ¿no? Aquí también obviamente entraría fármaco, epidemiología y farmacoeconomía, ¿no? Saber si retiras o no retiras algo, si le da un costo-beneficio a la persona, a los que están enfermos, en este caso, por ejemplo, con artritis reumatoide, a lo mejor, pues sí le genera un efecto, pero le da una mejor calidad de vida a corto plazo, quizá la persona decida seguirlo utilizando, ¿no? Les platicaba que hace como unos, yo creo que 7 años, 7, 8, 9 años, no sé, hubo unos ensayos en Inglaterra donde querían probar también otro anticuerpo anti-TNF. Entonces, el problema con este tipo de terapias es que, bueno, por ejemplo, en el caso de TNF es una citocina que hace otras funciones también. A veces cuando bloqueamos algo en el cuerpo, o sea, que pensamos que podemos pues, acabar con una situación, por ejemplo, en el caso de la pandemia, bloqueadores para AC2, que es el receptor del virus, pues se pensaba como, bueno, pues bloqueamos el receptor AC2 y resulta ser que no se podía hacer ese tipo de cosas porque desbalanceaba otras y salía peor la situación, ¿no? A lo mejor evitabas la infección, pero le dabas en la torre a otro tipo de cosas. Mismo caso aquí y mismo caso en el ejemplo que les quiero contar, bueno, que les estoy contando. En ese ensayo que se hizo, las personas que recibieron dosis más grandes de este anticuerpo que se estaba probando murieron. Y las personas que recibieron menos tuvieron, pues no sé, vómitos, náuseas, tuvieron que estar internados, etcétera. Entonces, no siempre, bueno, más bien, generalmente podemos probar algo y cuando ya llega un ensayo en humano o ya lo queremos probar en humano, resulta ser que no hacía lo que nosotros, o no hace lo que nosotros pensamos que iba a hacer, y pues bueno, ahí en ese tipo de casos hay que ir un poquito para atrás. Entonces, de algún modo, aquí también entra una cuestión toxicológica. Si bien ya se hizo, digamos que hacia atrás, ya se probó en ensayos preclínicos, ya se evaluó a lo mejor si era tóxico para los animales, ya se hizo farmacometría, etcétera, a lo mejor llega a humano y nos da un susto con las reacciones adversas que pueda tener, ¿no? Entonces, no siempre va a ocurrir en personas sanas, también algo que se utilice ya en personas que tengan un padecimiento puede resultar que a la larga tengan un efecto adverso, ¿no? Entonces, quería decirles eso para que no se quedaran como con la idea, por la pregunta que me hizo su compañera. También puede haber cierto efecto en personas enfermas. Y respecto a lo que me preguntaba alguna de ustedes, alguna de sus compañeras, algo que se utilice para enviar, ¿cómo se dice esto? Para distribuir en el cuerpo el medicamento, no encontré un ejemplo
en humanos, debe de haber, y la verdad es que sí, me quedé pensando después que sí debe de haber algo que hayan visto que a lo mejor estaba causando una reacción o algo por el estilo. No he encontrado un ejemplo, pero ya pregunté también a alguno. Sé que hay uno, por ejemplo, en ratones hicieron un análisis con un vector para un fármaco también para una infección viral, para una infección por MERS-CoV, y resultó que lo que estaban utilizando para llevar ese medicamento, que era intravenoso, le estaba dando en la torre a los animales. Entonces sí puede haber cosas también. O sea, en ese caso es un ensayo preclínico y desde ahí vieron que, bueno, lo que estamos inoculando a estos animales los va a matar más que la misma infección, pero estoy buscando un ejemplo. Sé que debe de haber por ahí a lo mejor algún ejemplo de algo que haya causado alguna reacción, pero bueno, déjenme lo sigo buscando o que alguien me cuente de las personas que conozco si conocen específicamente un caso donde haya habido una reacción por esto. Ok, artritis reumatoide. Bueno, y este también, este se los quería también comentar. Esto es un anticuerpo también que sacó Roche, se llama tocilizumab. Es un anticuerpo que está dirigido contra IL-6. Cuando llegó la pandemia, bueno, yo creo que todos ustedes lo pudieron ver en noticias, en redes sociales, etcétera, pues no se tenía nada en realidad, ¿no? Realmente se estaba haciendo ciencia en tiempo real y se estaba buscando fármacos, se estaba buscando terapéuticos para poder contrarrestar todo lo que estaba pasando. Esto también puede pasar, ¿no? IL-6 es también citocina proinflamatoria, bueno, hace más cosas, pero bueno, en el caso de COVID, lo que se estaba viendo es que había un aumento de IL-6, la idea era, bueno, y hasta suena lógico, ¿no? Pues hay un aumento, vamos a disminuirla, pero ¿qué creen? Hicieron estos ensayos con personas que estaban hospitalizados por COVID grave y bueno, eventualmente Roche sacó este comunicado donde dijo, ¿saben qué? Pues no funcionó, no hay un efecto, hasta abajo se lee, ¿no? Recomendamos a la comunidad médica no emplear este anticuerpo para disminuir IL-6 en los pacientes, ¿no? Entonces, esto también puede pasar, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, esta compañía, sí, o sea, yo creo que han escuchado este nombre, Roche, pudo haberlo probado antes, pudo haber dicho, pues sí funciona in vitro, se une a la citocina, la neutraliza, lo que sea, lo pasamos en ratón, funciona en ratón y lo pasamos a humano y no pasa nada, ¿no? Esto también pasa, ¿no? Este tipo de cosas también puede ocurrir, si bien no es un efecto adverso como en este caso, o no es un efecto como el que estábamos viendo en la diapositiva, bueno, en el primer ejemplo que podía causar cáncer, pues bueno, también este tipo de cosas puede pasar, ¿no? Que eventualmente algo que según nosotros hace o va a hacer algo que queremos, pues a la hora de la hora simplemente no lo hace, ¿no? Y el ejemplo número 6, en este caso también es para SARS-CoV-2, aquí lo que se quiso evaluar fue también candidato vacunal basado en adenovirus, en dos formas de administración, ¿no? Subcutánea e intranasal y, bueno, aquí vemos el título lo dice, que indujo una respuesta robusta, tanto humoral como celular, en ratones, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ustedes ya vieron inmuno, han de saber que las respuestas de mucosas es un poquito diferente a la respuesta que ocurre de manera sistémica. Entonces, algo que también con la pandemia se estuvo intentando hacer fue pegarle, o bueno, conforme ha ido avanzando el conocimiento de las cosas en la pandemia, se ha intentado pegarle más a la inmunidad de mucosas que a la inmunidad sistémica. Pero bueno, en este caso, evaluaron, les decía, estos dos métodos y hay tanto para uno como para otro producción de células CD4, linfocitos CD4 y CD8, positivos para interferón gamma, que es una citocina que pues está involucrada en respuesta antiviral. Ahora sí, díganme, ¿qué tipo de farmacología, o bueno, qué ramas de la farmacología participan acá? ¿Clínica? ¿Por qué clínica? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí es clínica? Preclínica.
Yo pensaría más preclínica, ¿no? Aquí en el título estamos viendo que esto lo evaluaron en ratón. Es un modelo de ratón, entonces en realidad es más preclínico que clínico. ¿Qué más ven? ¿Qué más creen qué otra área creen que está involucrada? ¿Podría ser la toxicología para ver posibles reacciones adversas? Sí, pues también probablemente está involucrada toxicología. Quizá aquí no lo mencionan como tal, pero yo creo que digamos que para ya utilizar el vector, en algún momento tuvo que haber habido por ahí algún análisis, ¿no? De ver qué hacía o si causaba alguna reacción o no el vector o el vehículo donde estaba el vector, ¿no? Pero hay algo también por ahí en el título. No sé si farmacotécnica por la vía en la que se va a emplear o se podría emplear. Exacto, farmacotécnica. Sí, les decía que hay personas que, bueno, digamos que los que son como más, tienen un nombre, les dicen a veces como puristas, ¿no? O clásicos, como farmacólogos clásicos, que creen que, o sea, solamente moléculas, solamente síntesis de moléculas, etcétera, ¿no? Pero bueno, las vacunas y todo esto, a final de cuentas, se utilizan para terapia, ¿no? Entonces, de algún modo, sí, pues yo los considero de ese modo. Y sí, aquí hay dos vías de administración, les decía intranasal y subcutánea, y de algún modo, les decía, esta parte de la inmunología de mucosas es un poco diferente y la idea de este trabajo probablemente, o sea, no sé cómo lo hayan continuado o no sé qué haya habido como tal específicamente detrás, pero debió haber estado enfocado esto, ¿no? A ver digamos, qué funcionaba mejor, si hacerlo de manera dirigida a mucosas o hacerlo de manera sistémica, pero sí. Entonces, como ven, hay dos cosas que resaltar. La farmacología no nada más es cuestión de la molécula y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Hay mucho conocimiento detrás de eso o que se tiene que conjuntar. Por ejemplo, en este caso, inmunología, o tiene que haber alguien que sepa de inmunología, que tenga idea de lo que puede pasar, y también obviamente tiene que estar de la mano con ustedes que hacen medicina para hacer todas estas evaluaciones. Bueno, quizá modelo de ratón, no, pues, pero en las partes clínicas. Y la otra, lo que les decía ayer, hay veces que no lo podemos encasillar, no podemos decir como, esto solamente es farmacología química y hasta aquí. No, en realidad hay cosas que van muy de la mano y que no las podemos separar hasta cierto punto, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Acá va involucrada de algún modo toxicología, va involucrada la epidemiología, la farmacología clínica, etcétera, ¿no? Entonces, no, no se casen a lo mejor con la idea, como con un, ¿cómo se dice? Como una definición específica, ¿no? O sea, sí deben de saber, digamos que la definición, pero hay que tener muy presente que, o sea, puede involucrar otras áreas que van muy ligadas por lo que se está haciendo. Y quizá mientras más se escale, o sea, como ayer les decía, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, sí, mientras más vayamos, por ejemplo, de ensayo, por ejemplo, de preclínico a clínico, va a haber más cosas involucradas por la misma complejidad que estamos evaluando, ¿no? No es lo mismo que evaluemos in vitro a modelo de ratón a una persona, ¿no? Entonces, también por ahí para que tengan en cuenta eso. Ok. Dudas, chicos, comentarios, preguntas, quejas, sugerencias. Hasta acá.